Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Wilmer Rosas desde Caracas en Agenda 21 con un programa especial de esos que le ponen musicalidad al alma, al espíritu, de esos que generan nuevas tendencias en este programa de opinión que ya tiene 4 años. Recordamos a todos ustedes nuestro Twitter, @WilmerRosas25, @WilmerRosas25 para estar en contacto. Un médico internista que además es cardiólogo, pero que nos trae en este momento lo importante del matiz con que se ha consagrado a nivel internacional en esas 88 teclas, que significa nada más y nada menos que ser un artista del piano, un artista, un músico de esos que de verdad nos llenan de orgullo. Es caraqueño, es venezolano y es universal ahora con su música. Está con nosotros Leopoldo Betancourt, que le damos la más cordial bienvenida. Y yo quisiera entrar en materia porque la gente, además de seguir tu página web, de seguir tus conciertos, tus discos, que son numerosos y que han ido creciendo de acuerdo al movimiento disquero internacional, en este momento Venezuela vive un aspecto histórico, coyuntural importante. Si tuvieras que determinar una nota musical en este momento para Venezuela, ¿qué nota musical le pondrías a lo que ocurre en el país? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa primero y saludos a toda Iberoamérica y Latinoamérica y a todos los oyentes de tu programa. Si tengo que poner una nota musical, diría que dentro de las 7 notas sería la que está en el medio, que es Fa, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. O sea que el Fa sería una nota musical, no por ninguna connotación desde el punto de vista musical, porque no significa Mi, si tiene un sonido Fa tiene otro y Sol tiene otro, sino que simplemente ella divide la escala musical en 3 hacia abajo y 3 hacia arriba. Entonces, obviamente nosotros estamos en un país polarizado y yo no quiero entrar dentro del tema político, pero es una realidad venezolana donde hay una tendencia de unas personas que tienen un pensamiento político y un grupo de personas que tienen otro pensamiento político. Ahora, cuando tú caminas por las teclas que te hacen viajar por el mundo entero, te permite exhibir como venezolano parte de nuestra cultura. De hecho, ¿cómo olvidarnos de la trascendencia que tuvo Teresa Carreño, por ejemplo, y que han tenido otros pianistas venezolanos, pero que en este momento tu representación es digno de elogio? En ese momento, cuando tú estás en el mundo entero decorando el alma y los espíritus, los ambientes con tus manos, con tu saber musical, ¿qué es lo que la gente te dice? Bueno, primero, como yo tuve esa idea de pasar de la música académica o de tener el conocimiento de la música académica y rescatar la música popular y hacerla a mi estilo, con una peculiar forma de hacer un tango, un bolero, un vals venezolano, debido a la formación académica que tengo y a la carrera académica que tuve, porque ya me dedico nada más que a hacer música desde el punto de vista de crossover, o sea, de fusión de lo académico con lo popular. La gente se queda asombrada de ver que se puede tocar un tango de otra manera, se queda asombrada que se puede tocar un bolero de otra forma, que parece a veces, como me dijo un crítico francés, me dijo que yo hacía de un bolero con pinceladas de Debussy, con la fuerza de Rachmaninoff, con la poesía de Chopin, y lo transformaba en una obra maestra. Y realmente los boleros son una obra maestra, porque si no, no trascendieran. Cuando tienes un bolero como Nosotros o un bolero como Inolvidable, te das cuenta que eso sigue estando vivo. El día que me quiera sigue estando vivo en cualquiera de las generaciones, las pasadas y las futuras. Como el cóndor de los Andes, estás volando por todo el continente, toda Europa, Asia incluso, y eso nos permite presentar o exhibir ese destello importante de lo que somos los venezolanos. Desde el punto de vista musical, ¿cómo crees que está ubicado Venezuela académicamente, desde el punto de vista popular? Es decir, esa fusión que tú haces, ¿cómo está ubicada en el contexto internacional? Bueno, académicamente altísima. Tú sabes muy bien las figuras que tenemos nosotros en la actualidad dirigiendo orquestas como Los Ángeles, como es Gustavo Dudamel. Aparte de eso, existe un movimiento que inició el maestro José Antonio Abreu, que es digno de elogio, porque no solamente es un movimiento musical, sino que se convierte en un movimiento sociocultural.
De manera que hay personas que nunca pensaron que podían ingresar a ser parte de una orquesta sinfónica porque no les daba acceso al proceso social donde estábamos viviendo, donde hemos vivido toda la vida y todo el mundo, y a través de este maravilloso movimiento pues ha sucedido pues el milagro de la música en Venezuela, con más de, no sé, puedo decir la cantidad de orquestas porque no me la sé, pero sé que son más de 100 orquestas. Y por otro lado, en el área popular, obviamente siempre Venezuela ha estado presente en el mundo entero, o sea, personas como Franco De Vita o personas como José Luis Rodríguez, en el área popular, y en el área folclórica obviamente también, porque tendremos ejemplos como el Quinteto Contrapunto que recorrió el mundo, o como Gurrufío, o como el Cuarteto, etcétera. O sea que nosotros tenemos primero la facilidad musical del venezolano. Aquí todo el mundo o canta o baila. Y segundo, tiene que ver con la hibridación cultural, ¿no? Pudiera ser esa combinación de las razas pues que tenemos nosotros en Venezuela, y pudiera ser también el mantener las tradiciones musicales. Nosotros somos unas personas en Venezuela, somos tradicionalistas en la música, o sea, en todas partes. Tú te vas al oriente, no hay nadie que no sepa el pájaro guarandol. Si tú te vas a Maracaibo, ¿quién no sabe tararear una gaita? Si te vas a Mérida, todo el mundo sabe tararear un bambuco, un pasillo. Y si te vas al llano, pues el joropo es prácticamente como el himno natural musical de todos los que viven en el llano. Esa cadencia, ese ritmo, esa posibilidad que tienes de intercambiar con otras culturas. Por ejemplo, hablabas del tango hacia el sur. Cuando ellos ven que interpretas con tu toque muy especial, ¿qué es lo primero que aportan esos receptores de la música? Bueno, yo he tenido comentarios de todo tipo, obviamente. El tango tiene detractores hacia el mismo... ¿Cómo ven ellos esa variación? Sí, no, pero te iba a comentar eso, que hay personas, por ejemplo, que son de corrientes que no les gusta Piazzolla, muy férreos, o que son solamente admiradores del tango de los años 30, de los años 40. En general, yo he tenido opiniones positivas, y obviamente algún detractor habrá de la que no le guste la manera como yo toco el tango. Primero, soy venezolano, pero he tenido elogios bien interesantes, como por ejemplo decir, nunca había visto tocar el tango de esa manera y con tal capacidad pianística, porque yo he unido todo lo que es el proceso técnico y musical que aprendí en la música académica y lo combino con la emocionalidad que tenemos, porque yo estoy oyendo tangos desde que soy un niño. O sea, yo oigo tangos en mi casa desde que pues, mi papá ponía por una cabeza de Gardel cuando yo tenía 8 o 9 años. O sea que yo vengo de una formación de música popular tan profunda como de la música académica. Es decir, que esa concepción que se tenía antes de la imposibilidad de unir lo académico con lo popular sufre una ruptura con tu propuesta y con la propuesta de algunos otros, pero generalmente eso nutre aún más el concepto musical. Bueno, ¿en tu concepto eso es así? Eso es así. No soy yo quien ha hecho esta propuesta. Esta propuesta viene desde hace muchísimos años, y si uno se pone a ver en la historia, pues la música académica se basa en la música popular. O sea, que son las mazurcas de Chopin, son bailes que se bailaban, que es una polonesa, un baile, que es la suite de Bach, están compuestas por diferentes tipos de danzas, que claro, son hechos de manera académica, pero son basadas en la música popular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? Lo que hemos intentado hacer música popular fusionada con la música, con los conocimientos y la música académica, es lo contrario, mantener el esqueleto de la música, o sea, la melodía y la rítmica de la música, y sobre eso hacer una serie de ornamentos, si se puede decir, y variaciones tanto armónicas como melódicas del tema en cuestión. Tengo que hacer un corte en este programa del día de hoy, pero al regreso quisiera que nos profundizaras en las influencias que se han vertido sobre ti para esta carrera musical, para esta carrera de pianista, de artista como tal. Ya regresamos. Sergio Leopoldo Betancourt, que está en Agenda 21 del día de hoy.
Continuamos con Leopoldo Betancourt. Uno leyendo grandes luminarias de la música, Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, esos pianistas que le dejaron mucho a la humanidad. Cuando desarrollaste todos tus estudios académicos, ¿cuál crees tú que sea la influencia más importante de esos músicos universales? Aunque la música per se, y valga la redundancia, es universal porque es intrínseca al hombre desde 50.000 años antes de la existencia, pues, de 50.000 años antes de Cristo se decía que había música unido al hombre. Entonces, ¿cuál es la mayor influencia que crees tener de ellos? Pues yo creo que yo soy un artista, soy un comunicador de emociones. Por lo tanto, el periodo romántico, que es el siglo XIX, es el periodo donde se rompe con las escuelas tradicionalistas clásicas y inclusive se comienzan a hacer, se rompe con la forma tradicional de la forma sonata para hacer la forma libre, lo que llaman la forma libre del romanticismo. Y ahí están incluidos con Chopin, Schumann, bueno, puedo decir ciertas partes de Beethoven, inclusive Brahms, y los neorrománticos, por supuesto, como Rachmaninoff, y algunos contemporáneos como Prokofiev, que me encanta su proceso armónico. Yo creo que los conciertos que yo más toqué fueron los conciertos de Chopin, el concierto de Tchaikovsky, el concierto de Mendelssohn, todos estos que forman el neorromanticismo y el romanticismo, el concierto de Rachmaninoff, y las obras de estos autores fueron las que hicieron y están inmersas dentro de mi música actual. Muchas veces la gente oye un Bésame mucho mío y dice, chico, pero eso parece un preludio de Rachmaninoff. Y eso es cierto, porque ahí está inmerso ese tanto Rachmaninoff que yo toqué. De acuerdo a los viajes, de acuerdo a la propia experiencia y experticia que tienes académica y popular, ¿por dónde crees tú que van las tendencias musicales en cuanto al piano en el continente, por ejemplo en América? Bueno, aquí hay excelentes pianistas académicos. Todavía existe una enorme división entre lo académico y lo popular. Eso es evidente, hay pianistas populares, hay pianistas académicos. Lo importante es que el pianista sea bueno, sea popular o sea académico, el pianista tenga una capacidad de comunicar y una excelente técnica, toque absolutamente impecable, limpio. Hay pianistas maravillosos en el mundo, hay pianistas que les gusta muchísimo a la gente, otros que gustan menos, pianistas de la talla de Christian Zimmermann o de la talla de Lan Lan actualmente. Nosotros tenemos una pianista estupenda, jovencita, que se llama Alicia Martínez, que a mí me encanta como ella toca, tendrá 22, 23 años y es una artistaza, pues. Y nosotros tenemos una cantidad de pianistas muy buenos que viven fuera. ¿El piano habla por sí solo? El piano habla por sí, por uno. El piano es la continuación de uno. Él no puede hablar porque es como una especie de continuación de la palabra de uno que está muda y la utiliza el piano para aquella palabra que no puede pronunciar. ¿Quién crees que toca mejor? ¿El músico sosegado, el músico apasionado, el músico? ¿Quién toca mejor? El músico. Es que el músico tiene que ser sosegado y tiene que ser apasionado. Hay un momento para el sosiego, hay un momento para la pasión, hay un momento para el afecto, hay un momento para la transmisión simplemente de paisajes, de colores. Y para poder transmitir un paisaje o un color es muy importante estar sosegado y estar reflexivo. Hay un momento para la reflexión inclusive en la música. La conexión sentimental, ¿la piensas, la logras, sale por sí sola? Sale por sí sola. La conexión emocional es emocional. Esa es una conexión que la maneja el cerebro en tu inconsciente. La conexión intelectual y reflexiva es una conexión intencional. O sea, si yo quiero hacer un crescendo, lo puedo hacer. O sea, un crescendo es un aumento de volumen progresivo de una sonoridad. Sí, pero a veces no lo quiero hacer y simplemente lo siento y sale. ¿Y eso te ha ocurrido en los conciertos en vivo? Pero cuando haces los conciertos, ¿te ocurre mucho eso, que quieres hacer cosas que en ese momento llegaron a tu cerebro? Sí, absolutamente, a todos. A todos. A todos los artistas, si no, no eres artista. ¿Es improvisación bajo la fórmula de saber la técnica previamente? Eso no, yo no considero que es una improvisación, eso es simplemente una manifestación emocional que tienes en ese instante. Ahora, tú improvisas cuando en ese momento decides tomar 4 compases, 8 compases y decides hacer una variación sobre lo que viene. Yo en general improviso muy poco,
porque creo que lo que hago es enriquecer lo que ya yo he trabajado en mi casa en ese momento desde el punto de vista técnico, musical y emocional. De manera que un crescendo me puede salir mucho mayor, o un pianísimo y un cantabile me puede salir mucho mejor en ese momento porque lo estoy sintiendo. ¿El músico tiene horario? No, que vamos a tener horario. Un músico se sienta cuando quiere. Ahora, hay músicos muy metódicos, hay artistas muy metódicos, hay pintores muy metódicos, hay pintores muy venáticos, hay artistas muy venáticos en todo sentido y artistas muy metódicos. Depende de la capacidad apolínea, ahora te habla el médico, y la capacidad dionisíaca que tengas tú dentro de ti. Yo creo que uno es una combinación de apolíneo con dionisíaco, y hay momentos que le sale el demonio dionisíaco y otro momento que sale lo directo, lo estricto del apolíneo. Yo te decía esto no en comparación con los escritores, pero una vez escuché hablar a Mario Vargas Llosa y al propio Gabo, a Gabriel García Márquez, decir, por ejemplo, que ellos se sentaban a escribir. Bueno, yo me siento a tocar, absolutamente cierto. Y a componer. Sí, yo me siento como una disciplina. Pero eso no quiere decir que a las 3 de la mañana yo me levante porque me desperté con una melodía en la cabeza o con algo que quería cambiar y me siente en el piano que está silente, el que tengo con audífonos, y me ponga a tocar. O sea, el hecho de que tengas una disciplina que es absolutamente necesaria. Es imposible tener talento y triunfar o hacer una buena música y obtener aplausos si tú no has trabajado como un demonio. El arte es trabajo y talento y emoción. El artista, el académico, con lo popular, es un crítico también de la música, puede ser un crítico en un momento determinado. Bueno, yo creo que todos somos críticos. La persona por naturaleza tiene la tendencia a decir una opinión. ¿Y hay algún estilo, algún ritmo que no coincida con tus gustos? El reggaetón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me siento ajeno. Hay cosas que tú te sientes ajeno, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se siente ajeno al pimentón. Y tú lo dices, ¿por qué? Me dice, no sé, no me gusta, me siento ajeno, no es una verdura que a mí me gusta. O sea, a mí el reggaetón, yo no voy a tomar una posición de estas moralistas acerca de las letras del reggaetón. Hoy en día la expresión es cada vez más directa y los jóvenes tienen una forma de hablar absolutamente espontánea. Simplemente el ritmo y las melodías me son ajenas. No tiene que ver también con el esfuerzo musical que se hace para producirlas, es decir, la complejidad de las mismas. No, si el reggaetón es más bien una cosa menos compleja. Por eso digo yo que si no es tan complejo, no te nutre, no te llena, no te llama la atención. Pudiera ser una razón esa, pero no quiero aventurarme a definir que eso como una razón. Yo quiero en el próximo segmento ya conversar acerca de tus discos más actuales, un poco para ir avanzando, porque nos quedan otros tópicos de interés nacional e internacional, pero vamos a darle también promoción a los discos que tenemos en la mano, porque a propósito de ello queremos que nos hables de esos esfuerzos que se hacen desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista que son bastante profundos y que la gente no conoce. Ya regresamos. ¿A dónde vas y por qué? Bueno, yo soy mi propio productor. Yo tengo mi estudio. Trato de tener lo más alto que hay en tecnología dentro del estudio. No soy técnico, no soy ingeniero de sonido, por lo tanto tengo que tener un ingeniero de sonido que tiene sus conceptos, y hago discos en 2 tipos de disqueras. O sea, la manufactura la hace Optiláser, que es quien me hizo este disco, que es el último y que más amo porque acabo de terminarlo, y es la primera vez que yo incursiono en la balada contemporánea, porque siempre me había ido hacia la música más urbana de los años 60 para atrás. Aquí ya están compositores como Montaner, o compositores como Joan Manuel Serrat,
o como temas como My Way, o temas como sí, como interpretado por Frank Sinatra, o Eric Carmen haciendo All By Myself, y entonces es un disco que realmente amo mucho porque creo que los arreglos fueron muy particulares. Espero que estará a la venta para el Día de las Madres, que tengo el concierto de las 10 Madres aquí. Ah, qué bueno. ¿Y qué demanda más el público, por ejemplo, europeo? Y todo lo que es latinoamericano y todo lo que tenga que ver con tus raíces. La música venezolana gusta muchísimo, pero mucho gusta el bolero y el tango. El tango gusta enormemente. Aunque yo no soy argentino, yo admiro. Sí, pero han tenido buena mercadotecnia además es un baile que además se han hecho películas sobre el tango. Saura hizo una película bellísima que se llamó Tango. Además, tú sabes que se hizo una película que se llamó Perfume de Mujer, donde él baila un tango. Tango del país. Además, El último tango del París es una película muy vieja con X. Independientemente de eso, lo que más interesante es que ellos están buscando nuestras raíces, están ahí. Están en la búsqueda. Están interesados, aman profundamente el tipo de expresividad latinoamericana. Yo lo que pienso es que nosotros somos extrovertidos por naturaleza. La rítmica nuestra es una rítmica sumamente compleja y complicada. Un pajarillo es muy complicado, un danzón es muy complicado, una guaracha es muy complicada, un bolero bien tocado tiene que tener una dosis de emocionalidad y de externación, de ser externo, como pocas veces lo puede ser un europeo, un alemán, un sueco, etcétera. Y eso a ellos los asombra. ¿Cómo rompes ese celofán del lenguaje no verbal de ellos? Hablando también. ¿Tú le hablas en...? Yo hablo, sí, hablo. Tengo un concierto en París y yo hablo. Y yo voy a tocar desde el día que me quieras y yo les comento de qué se trata eso. Es más, yo empiezo a meterme con la gente y le digo, usted está sentado al lado de este señor, ¿por qué no lo toca? ¿Por qué no le agarra la mano? Porque yo le voy a dedicar una cosa que quizás la va a hacer que le vea los ojos, le voy a dar el día que me quieras. Entonces hablo de eso, o cuando he hecho un cuento de la flor de la canela, o cuando hablo del danzón almendra de Cuba, o claro, cuando hablo de cualquiera de los temas de Agustín Lara. El danzón almendra lo escuché y me acordé de mi padre, sí, que Dios lo tenga en la gloria. Eso lo tengo está en YouTube hace años. Sí, lo escuché y de verdad nos estremeció. Ahora, ¿y esa posibilidad de fusión de lo popular y lo académico permite el baile? No, en el caso mío, yo soy un artista que doy conciertos. Sí. Pero digo, ¿no ha pasado con un concierto que la gente rompa esa estrecha línea? No me ha pasado. Lo que sí me han escrito por Facebook, que me dice, ay, se me movían los pies viéndote hacer el tico-tico. Entonces ya pasó. Claro, sí, se me movían los pies en el sentido de que, claro, cuando haces un show, cuando haces una samba brasilera, cuando tocas Brasil, o cuando tocas tico-tico, cuando tocas un tango o una milonga, por ejemplo, la milonga es tan bailable. Sí he tenido bailarines en escena. Sí, he tenido bailarines de tango, porque he montado un show. Yo tengo diferentes tipos de espectáculos, el espectáculo yo solo, espectáculo con otros músicos, espectáculos inclusive con bailarines, he tenido cantantes invitados, o sea que he tenido todo tipo de espectáculos. Bueno, tú sabes que el año pasado hice un disco con Huáscar Barradas, que fue exitosísimo, y este año tengo 4 invitados, tengo un cello, tengo un contrabajo, tengo una mandolina, que por ejemplo hago Amor Eterno con mandolina y flauta, una cosa exquisita, realmente exquisita, tú la oyes y te quedas perfumado, porque es prácticamente... ¿Y a qué huele la música? Ay, a flores, pero también puede oler a muchas cosas, ojo, porque a mí me enseñó mucho ser médico, estar cerca del ser humano, pero del ser humano con sus virtudes y con sus defectos. El ser humano tiene memoria afectiva. Cuando escuchas un tema, te puedes acordar en un momento determinado, en un contexto donde hayas estado, lo que te ha sucedido. No solamente con la música, con todos los sentidos, con los olores, como con la memoria proustiana famosa de Marcel Proust, que decía que cuando él mojaba lo que llamaban ellas las catalinas, o simplemente el ponqué que decimos nosotros en el café con leche, se acordaba de su infancia. Pues hay cosas que se acuerdan. Tú no entras a un sitio y dices, ay, esto huele a mi casa de Valencia, o a mi casa de donde tú hayas vivido, o te pasas en un sitio y dices, ay, qué rico, huele a Madrid. Bueno, eso también pasa con la música. Tú oyes una música que te enamoraste a los 24 años, y eso es lo que pasa con esta música que yo hago, que es muy nostálgica.
Y la nostalgia para mucha gente es tristeza, pero para mí hay una definición hermosísima de la nostalgia, que es la capacidad que uno tiene de convertir el pasado en poesía. Y la poesía se escribe en cualquier momento y a cualquier hora. A cualquier hora, y la poesía es música. Por eso yo dije que lo que yo hacía era una corriente nueva que se llamaba la poética musical latinoamericana, porque nosotros tenemos una capacidad de convertir esa cotidianidad. Cuando tú oyes una ópera como Carmen o La Traviata, pasan 4 actos para que se muera la señora, o te abandone, te deje, tú sufras, etcétera. Aquí en 3 minutos, en un bolero, te pasa de todo. Cuando te escuchamos hablar, reverdece la esperanza en la esencia de la humanidad. Todo lo humano nos es importante, como decía Unamuno, y ese camino tiene que dar para que la paz no sea el final, sino sea el camino mismo. En esos movimientos musicales se han dado, por ejemplo, conciertos importantes populares en las fronteras que ha hecho Juan. Sí, maravilloso. Y hasta Miguel Bosé, por ejemplo. Pero lo académico llega a un sector quizá que tenga influencia sobre decisiones culturales y políticas. No siempre. No siempre. En el caso venezolano, acuérdate que José Antonio Abreu es un hombre que es economista y es un hombre que fue ministro. Entonces, obviamente, en el caso venezolano hay una influencia, pero yo conozco cantidad de países donde la orquesta sinfónica es una orquesta sinfónica, no tiene nada que ver con el resto de lo que está pasando, más bien depende de decisiones políticas. No es que ellos influyen sobre decisiones políticas. Y yo he visto en ciudades americanas específicamente cómo les recortan un presupuesto y desaparece una orquesta sinfónica. Creo que más influencia a veces tienen los músicos populares que los mismos músicos académicos. Vamos a hacer un corte ahora en el espacio del día de hoy, pero es Leopoldo Betancourt con quien tenemos que irnos y decir que los discos se pueden encontrar también a través de www.leopoldobetancourt.com y pueden ver en YouTube el extenso video que tiene. Ya regresamos. Continuamos en el día de hoy con Leopoldo Betancourt, que dicho sea de paso marca un antes y un después. Esto está girando el programa y nos agrada que sea de esta forma. Leopoldo, en Norteamérica has estado en Nueva York, sí. Siempre, en cada momento estás por allí haciendo un concierto. Hay mucho hispano, alrededor ya hay como que el 12-14% de la población de Estados Unidos es hispana. Si ese hispano recibe ese aporte que tú haces y se mezcla pues también con la recepción del norteamericano per se, del estadounidense, ¿cómo ves esa coalición de recepciones de tu música? Bueno, de mi música estupendo. La coalición de unificación en proceso. Porque no es fácil un país que está viendo crecer las minorías de una forma abrumadora, no es fácil aceptarlo por lo que fue mayoría. Entonces es un problema político, claro, de mucho conversar, es un problema histórico-social, de mucho hablar, y entraríamos en todo un tema, sí, que es otra cosa. Pero ahora la receptividad, yo tuve, hay un grupo de muchachos que han sido, inclusive se formaron conmigo cuando yo hice el Festival Internacional de Música Latillo por tantos años, y ahora están haciendo un festival que se llama Venezolanos en Nueva York o Venezuelans en New York. Yo tuve el honor para ellos de ser el concierto inaugural del primer festival, que fue el año antepasado, creo, y vi una masiva pues participación por parte de ellos, y muchos venezolanos fueron a Nueva York a hacer teatro y a hacer música, de manera de que y hay muchos, inclusive yo ahora cuando estuve en Nueva York estuve hablando con una queridísima como hija mía que se formó aquí conmigo haciendo producción musical, y Mafer Rodríguez, y le estaba diciendo, traten de hacer una unificación de un festival, no solamente de venezolanos en Nueva York, hay brasileros en Nueva York, hay peruanos en Nueva York, y hagan Latinoamérica en New York.
Claro, eso significa la unión con más embajadas, la unión con más representaciones, e implicaría, porque en Nueva York se habla cualquier idioma. Tú vas a hablar chino, vas a pequeña Italia y hablas italiano. Dicen que nadie es de Nueva York. No, eso es el mundo. Claro. Eso, la única ciudad parecida. La aldea global. La única ciudad parecida que se está apareciendo es Londres, pero Londres es tan extenso que entonces tú no tienes la misma capacidad de entender esa, en una islita tan pequeña, ver tanto el mundo, porque ves el mundo a través de una isla. Se tenía la percepción desde Latinoamérica o muy occidental que los europeos eran muy fríos en la recepción de lo cultural nuestro. Eso cambió. Eso ha cambiado, bueno, lo ves con gente como, tienes a artistas populares como Orlando Poleo en París, por ejemplo, que tiene un éxito notable, y tú ves como cuando viajan los grupos venezolanos tienen un gran éxito en Europa, específicamente en Francia, en el norte de Italia, en Alemania, muchísimo, y en España no se diga. Cuando estás en esos países, te alejas más de Venezuela, te acercas más, la añoranza, ¿cómo está ese recuerdo de tu país, pero con tu responsabilidad, porque ahora no te pertenece, ahora eres del mundo? Muchas gracias por ser del mundo, pero sigo siendo caraqueña. Esta es mi casa, tú la estás viendo, una casa que yo jamás he dejado. Yo no he vendido nunca nada aquí, yo siempre he vivido aquí. Cuando me preguntan ¿dónde vives?, yo vivo en Caracas, y si tú ves en mi Facebook pongo venezolano de Caracas, vive en Caracas. ¿Por qué? Porque yo creo que yo no voy a cambiar nunca esos libros que están ahí desde que yo nací y llevármelos para Londres o para París. He vivido en muchas ciudades, he crecido musicalmente y humanamente en muchas ciudades, hice mis posgrados en Londres, estudié en Londres durante mucho tiempo con una leyenda musical que fue María Curcio, tuve la posibilidad de vivir en Roma, cercano a Rafael Orozco, también desaparecido, gran pianista, tengo la posibilidad de vivir un tiempo en París, y eso me ha dado la característica, pues, de ser un ciudadano del mundo, pero que vive en Caracas. ¿Qué crees que es lo más trascendente de la música venezolana, por lo menos en este siglo, en el siglo XX, ya en el siglo XXI? ¿Qué es lo más trascendente? Yo no sé, es muy difícil decir. Vamos a hablar de música popular, de música urbana y de música académica, okay, que son tres, claro, porque en música popular, que urbana, no folclórica, obviamente hay artistas que han dejado una gran huella y hoy en día están en el tope de la popularidad, gente como Franco De Vita o gente como ya pasada a su época de gloria, pero que sigue estando presente, como José Luis Rodríguez. O sea, tenemos artistas de enorme nivel en el área urbana. Hubo una década que fue la década de los 80, que dio artistas que se hicieron internacionales, como fueron Giordano, Gilan, etcétera, Luz Marina, María Rivas. Yo te puedo nombrar cantidades de amigos, Floria Márquez, Pedro López, cantidad de gente que amo profundamente y que sé que cada uno de ellos da en su nivel una gran contribución a la música urbana venezolana. En la música folclórica, obviamente, nosotros tenemos valores también de dos tipos. Los que han hecho crossover, los que han hecho esta fusión, como son el grupo Rufío, ya que no está tan activo como antes, o como fue el cuarteto que vino de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y los músicos folclóricos que son de música llanera, algunos, gente como de música oriental, como Gualberto Ibarreto, te puedo nombrar algunos, que han tenido y han viajado, María Teresa Chacín, que llevó la música venezolana a todo el mundo, ella viajó, y por supuesto, el que ha unido a todas esas músicas, que es urbana, académica y popular, que se llamó Aldemaro Romero. Existe la onda nueva y todo lo que hizo Aldemaro, sus canciones, sus boleros, la onda nueva, los festivales que hizo Aldemaro. Y después te queda la música popular urbana local, las orquestas como la Dimensión Latina, como Lavillo, como los Melódicos, etcétera, que han trascendido fronteras también y bastante importantes, porque tú en Colombia, a mí me asombra cuando yo he ido a tocar a Bogotá, que conocen más Lavillo que cualquier orquesta de ellos a veces. Así es, y en Tenerife, en España. Y después me queda la parte académica, que obviamente mencioné al de
Aldemaro, porque Aldemaro tiene una función importante académica. Y como obra, yo creo que las obras más importantes de la música académica está la cantata criolla, que es del maestro Esteves, y además tiene una cantidad de obras para piano, y hay compositores más actuales, pero creo que la cantata, y si no nos representa, han hecho que nos representen, porque está siempre montada en cualquier evento pues que signifique Venezuela. ¿Qué significó el Quinteto Contrapunto para el país? Para mí y para el país significó el primer grupo de personas que entendió que la música venezolana se podía hacer en altísimo nivel, y fueron los primeros de hacer este crossover y hacer música con cantantes académicos como mi gran amiga que fue Morela Muñoz y otros, por supuesto, los que formaban el Quinteto Contrapunto, que después vinieron a hacer cosas como los Tres Tenores, a hacer cosas como Plácido Domingo cantando tango, cuando el Quinteto Contrapunto en los años 60 hicieron lo mismo con la música venezolana. Al regreso quisiéramos que nos hablaras de la influencia de las redes sociales en el tema de la reproducción de tu discografía, de la proyección de tu carrera, pero también de las limitaciones que puede tener en un momento determinado, porque ahora la gente puede bajar los temas. ¿Cómo se compite con eso? Ya regresamos. Continuamos nosotros en el día de hoy con Leopoldo Betancourt. Decíamos en el segmento anterior del tema de las redes sociales. Obviamente, si uno pregunta, Lady Gaga tiene 20 millones de seguidores en el Twitter. Oscar de León tiene 700,000 seguidores, un venezolano. Es decir, tú pones a ver los músicos y eso como que ayuda, pero también se quejaron. Beyoncé en algún momento dijo que ella tenía más de 2 millones de seguidores, que la música empezaba, era otra faceta de la industria discográfica. ¿Qué nos puede decir? Absolutamente. Cuando tú cambias el nivel de comunicación de los seres humanos, o sea, es lo mismo no es lo mismo un libro antes de que apareciera la radio y la televisión que un libro después de la televisión. Las personas se adecúan a las nuevas formas de comunicación. Las redes sociales significan un regreso a la comunicación instantánea. El hecho de que yo saco un disco, ya lo puse, ya tú lo viste, ya toda esa portada la viste en mi Facebook. Así es. Y ya puse los temas, y ya me escribieron 200 personas diciendo que me le encantaba, que qué maravilla, que me fuera muy bien en Europa, que lo que salían lo compraban. Yo recibo más invitaciones a través del Twitter, el Facebook y la página web que a través de un anuncio de prensa, por decirte algo. Ya no se sacan anuncios de prensa para los conciertos, como tú ves, tú los anuncias en el Twitter, etcétera. Ya inclusive te arriesgas a hacer un concierto sin patrocinante, que eso antes era más difícil, porque sabes que tú tienes, por un lado, 400,000 personas en el YouTube, tienes los 5,000 que te aceptan en la primera página, más los 5,000 en la otra página, más los que tienes en la página de fans, más los que tienes en el Twitter. Entonces tú sabes que tú le llegas directamente a las personas hay un mercado, y entonces pones a mis amigos de Italia, toco tal día, y ya tú sabes de que ya eso les llegó. No es necesario la entrevista, no es necesaria la televisión, ayuda muchísimo. Obviamente te vas a ciertos programas de televisión que tienen un rating muy alto y sabes que te van a ver mucho más personas de las que te están viendo porque tú tienes 1 millón de seguidores en el Twitter. No todos te están viendo, eso es mentira. Eso es muy importante, que la gente crea que porque tengas 1 millón de seguidores todos están, no, claro. Eso te sigo, pero ya apagué mi Twitter y no lo veo más nunca, claro. O te saliste de eso. Entonces lo que sí es importante es que la comunicación es inmediata, que además no solamente es inmediata, sino que tiene respuesta. Es una comunicación bidireccional. Si tú me estás viendo en televisión, tú tienes que con un teléfono llamar a, mire, que yo quiero que le digan al señor que está saliendo en televisión. Aquí no, aquí te contestas, tú me contestas a mí. Me dices, hola Leopoldo, ¿cómo estás? Mira, me gustaría hablar contigo. ¿Cómo no? Mira, mi teléfono es tal. Inmediatamente yo tengo la cortesía siempre de contestar casi todo lo que puedo. Obviamente hay cosas que no puedo, entonces doy las gracias en general. Pero ¿y hay algún artista, algún músico con el cual quisieras estar en conjunto, que esté en proceso
proceso de ello? Bueno, yo siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas. A mí, por supuesto, me encantaría tocar con cierto tipo de artistas internacionales. Hay un cantante, es raro que yo acompañe cantantes o toque con cantantes, pero hay un cantante que a mí me parece que dentro de la música latinoamericana tiene una especial sensibilidad para el bolero y la balada, que es Gilberto Santa Rosa. Por ejemplo, igual Tania Libertad, por ejemplo, son cantantes que me llaman la atención, pero obviamente existe un violonchelista. A mí me encantaría tocar con Yo-Yo, imagínate, eso sería para mí una ilusión más allá de lo posible, pero eso son gente que uno admira. Y así habrá, te lo pongo de la otra forma, así habrá noveles, cantantes, músicos, pianistas que quieren estar contigo. No, por supuesto. Y te tocan las puertas. Y me tocan las puertas y me llaman y yo los recibo con muchísimo gusto. Y ahí está el ejemplo de esto. Aquí están 4 muchachos que les voy a padrinar su disco yo ahora, en el mes de junio, que son los que hacen, ellos tienen un trío y yo les dije, con muchísimo gusto, además los voy a invitar. Hice algunos temas con los 2, otros temas con uno solo y otros temas. Hice 3, 4 temas con ellos que quedaron absolutamente preciosos, pero son unos jóvenes. Y en la soledad de tus pasiones, ¿cómo crees que te atiende y te recibe tu país, musicalmente hablando? A mí, hasta ahora, maravillosamente bien. De verdad que yo no tengo palabras para agradecer. Gracias. Porque no tengo palabras con que agradecer el afecto. Yo a veces, inclusive la manera como me escriben, gente que no me conoce y me dedica cosas hermosas desde el punto de vista literario y poemas, yo a veces me siento conmovido de saber, como me han dicho, me dice, es que usted nos hace felices y usted no sabe que en este rinconcito del mundo hay alguien que todos los días es feliz porque usted existe. Son cosas que yo no tengo sino que agradecer. Lo ingenioso, lo audaz, algunas veces toca los elementos de la locura. Y te digo esto porque quien te habla escribió un libro recientemente sobre la cultura política y municipio que queremos traducir al chino, por ejemplo, al portugués. ¿Has pensado en esos grandes mercados? China, sí, pero la India, Brasil, porque la música tiene una absoluta ventaja de la palabra escrita. Sí, también te voy a decir algo. Yo toco un instrumento y soy solista. Es raro el éxito que yo he tenido siendo un piano, no es nada. O sea, yo mismo, la gente me dice, pero ¿cómo? ¿Tú solo? Sí, yo solo. Es un piano. Y realmente para gente que no conoce mi música les extraña el contratar a un pianista solo. No es una banda, ni es un pianista con una orquesta, no, es un pianista solo. Claro, yo soy un hombre espectáculo, yo soy un comunicador. O sea, yo dentro de mi concierto hablo con la gente, digo lo que pienso sobre el amor, sobre las pasiones, sobre la nostalgia, sobre la ternura, sobre una flor asilada en un jardín. ¿Cuál es la nota musical más fuerte, más que suene con más fuerza? No hay notas musicales, hay tonos musicales, que se pueden correlacionar con ciertas cosas. Por ejemplo, para mí el mi menor es verde y es triste. Para mí el sol menor es una tonalidad que tiene una tristeza diferente, porque es una tristeza con un poquito más de esperanza. ¿Cuál te da alegría? Re mayor. Re mayor. Hoy es una tonalidad maravillosa. ¿Te despiertas en re mayor? Posiblemente sí, yo me despierto siempre muy alegre. No soy un hombre de mal humor. Siempre soy alegre. ¿Y cuando vas a dormir, con qué te acuestas? Chico, yo creo que yo me acuesto, porque me acuesto con sueño, y creo que en la menor. Porque el la menor es como de ternura, no es triste, el la menor es como tierno. Si tuvieras que relacionar la paz con un tono musical. No, yo la paz siendo mayor. Quizás el tono que no tiene ninguna alteración, la tonalidad que no tiene ninguna alteración. Si tuvieras que dar un concierto en una zona en conflicto bélico, ¿cuál concierto elegirías? ¿Cuál tema el día que me quiera? Y si tuvieras que tocarle al Papa, por ejemplo, mañana. Al Papa, pues bueno, yo soy católico, claro, y eso es
yo creo que es difícil poder escoger un tema a una cosa tan absolutamente elevada, y no quiero caer dentro de que voy a tocar un tema clásico para poder hacerlo. No, quisiera hacer algo que realmente ¿sería algo muy latinoamericano? ¿Sería algo venezolano? ¿Sería algo más universal? No, yo haría algo latinoamericano porque es lo que soy, y dentro de latinoamericano trataría de hacer algo venezolano porque soy venezolano. Yo le daría una serenata con Fúlgida Luna. Si tuvieras que darle un mensaje a Barack Obama, uno de los hombres más importantes y con mayor sentido político del mundo, ¿qué le tocarías? ¿Qué le tocaría a Barack Obama dentro de la música? Obviamente algo muy simbólico latinoamericano, y algo que tenga que ver con la capacidad que tenemos nosotros de ser nosotros, sin necesidad de ser lo que muchas veces, y aunque sea algo despectivo por parte de ellos. Ayer estaba viendo un programa sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos, y da tristeza que eso exista todavía. Y yo amo muchísimo los Estados Unidos, pero obviamente yo haría un inciso y haría un tema que implique un ticket to heaven, o sea, una entrada al cielo. Muchísimas gracias, Leopoldo Betancourt, por esta posibilidad de compartir con todos nosotros. Nosotros vamos a sugerirle que busquen en www.leopoldobetancourt.com el formato de contacto. Este programa está saliendo en toda Latinoamérica por la poderosa señal de DirecTV y de Movistar respectivamente. Yo soy Wilmer Rosas, esto es Agenda 21, acercándonos a lo que todos ustedes nos han sugerido, ese giro importante en nuestra temática, en la difusión que hacemos, porque Agenda 21 seguirá siendo una página, un importante hecho de opinión libre. Hasta entonces.